Hey, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos de regreso a Perípatos, conduciendo desde Caracas su anfitrión Sebastián Cova, politólogo y crítico de cine. Este capítulo lo estoy grabando mientras está teniendo lugar la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y bueno, lo estoy haciendo en parte como una especie de extra para compensar al público por el hecho de que hoy no está saliendo al aire mi programa, que debería estar saliendo en este preciso instante en que estoy diciendo estas palabras, porque comienza a las 12 en punto y son las 11:59. Bueno, nada, por esto, por el hecho de que como es la final de fútbol, ya la emisora está oficialmente de vacaciones. Entonces, bueno, para no dejar de publicar una reseña de cine de la película del año, he decidido hacer este capítulo como una especie de extra compensatorio. De todas maneras, pienso mañana grabar otro capítulo continuando con la serie sobre los Estados Unidos. Así que esta semana tendrá 2 capítulos pegaditos. Sin más preámbulos, pues paso a hacer la reseña de Avatar, The Way of Water, la secuela de la película de James Cameron de 2009, Avatar. A ver, pues, bueno, nada, como siempre lo correcto sería comenzar con un repaso por los datos técnicos de la película. Como les mencionaba al comienzo, esta es una secuela de la película de 2009 llamada Avatar, que pasó a la historia por ser la película más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, medido sin ajustarlo a la inflación, por supuesto. Esta película también fue dirigida por James Cameron. James Cameron básicamente, quizás con una sola excepción entre comillas, ha dirigido obras originales. Bueno, no, quizás no. Efectivamente, con una sola excepción, True Lies es el remake de una película francesa del año 1991. True Lies, una película que pude ver en el cine que me gustó mucho. Sin embargo, creo que no he vuelto a ver completa desde entonces. No, mentira, la debo haber visto una vez por televisión y ya. Pero completa creo que solo la vi en el cine. La película original la escribió James Cameron. Esta, en cambio, la escribió con varios guionistas. En concreto, la escribió con Rick Jaffa y con Amanda Silver, que son una pareja en la vida real, es decir, son un matrimonio de guionistas que ha estado escribiendo desde desde principios de los años 90. En la historia también participó Josh Friedman y Shane Salerno. Esto es debido a que para las secuelas, que originalmente iban a ser 2 y en la actualidad el proyecto es que serán 4, para un total de 5 películas, Cameron contrató lo que básicamente podría ser un cuarto de escritores, una mesa de escritores, como se dice en el argot televisivo americano, conformados por Josh Friedman, Shane Salerno y la pareja que ya mencioné, Rick Jaffa y Amanda Silver. Ellos produjeron ellos 4 junto con James Cameron produjeron las líneas generales de la historia para la que serían las 4 secuelas. Hay una anécdota que he leído varias veces de que James Cameron lo primero que hizo cuando contrató a estos escritores era que tenían que, primero que nada, llegar a una conclusión de qué era lo que le había gustado tanto a la gente de la primera película. Y hasta que no llegasen a una conclusión, no se pasaban a escribir los guiones. Incluso él ha contado que estuvo a punto de despedirlos porque ya estaban muy ansiosos por proponer ideas y hacer los guiones, y cada vez que se reunían para discutir qué era lo que había hecho popular a la primera película, que era la tarea que les había asignado Cameron, ya saltaban era a proponer cosas nuevas. Entonces, bueno, Cameron, que tiene fama de ser duro de carácter, él era originalmente camionero antes de saltar a trabajar en el cine, que se inspiró cuando vio la primera película de Star Wars, dejó su trabajo de camionero y se dedicó al cine. Pues parece que sigue teniendo mucho de ese carácter de camionero, ¿no? De rudo y de mandón. Entonces, bueno, una vez que finalmente llegaron a la conclusión, ve tú a saber qué es, eso fue un informe interno de ellos, se pasaron a diseñar la historia. Otra anécdota interesante es que Cameron no le asignó, en principio cada guión iba a ser escrito por un guionista particular, pero él no hizo esta asignación hasta que no hubiesen producido las líneas generales de lo que iban a ser las 4 secuelas. Originalmente iban a ser 2 secuelas, como les dije, cuando se anunciaron las secuelas en 2010. Se anunciaron que iban a ser
2, o sea, Avatar 2, Avatar 3, para 2014. Pero esa fecha de 2014 parece que quien la puso fue 20th Century Fox, el estudio originalmente que había originalmente producido y financiado la película. Hoy en día es Disney porque 20th Century Fox fue comprada por Disney en 2019. Entonces ha quedado como 20th Century Studios, una división dentro de Walt Disney Company. Pero ahora la empresa es básicamente esa, de Walt Disney Company. La fecha la había puesto, eso se reveló ahora, la había puesto en el estudio. Cameron simplemente ignoró esa fecha porque sabía que no iba a estar listo. Y lo peor fue que a medida que iban desarrollando la historia se dio cuenta que iba a necesitar una tercera secuela para un total de 4 películas. Y eventualmente, ya como por 2016 por ahí, reveló, o 17 justo antes del rodaje, que iban a hacer finalmente 4 secuelas para un total de 5 películas. El rodaje finalmente quedó para ese año 2017. Los guiones, como ya les dije una vez que desarrollar... esto no terminé con esa idea. La cosa es que él quería que desarrollaran líneas generales y no asignó los guiones hasta que no tuviesen las líneas generales, porque él pensaba que si ya desde un principio él decía, bueno, tú vas a escribir el guión de la 2, tú el de la 3, tú el de la 4 y tú el de la 5, cada vez que estuviesen hablando de las propuestas para las otras películas, el guionista de turno se iba a desconectar. Entonces él quería que todos estuviesen aportando ideas para las 4 películas. Entonces no fue sino hasta que habían concluido ya qué era sobre lo que querían hacer cada una de las películas, que entonces ahí sí ya finalmente asignó los guiones. Y aunque él aparece como guionista en todas, él colaboró en esta directamente ya con Josh Friedman con Rick Jaffa y Amanda Silver, como les había dicho al principio. Finalmente, ahora sí, retomo la idea, el rodaje empezó en agosto de 2017, primero en Los Ángeles, luego al mes o a las 2-3 semanas se mudaron a Nueva Zelanda. Luego llegó la pandemia, se interrumpió un poco y finalmente las concluyeron en septiembre de 2020. Desde entonces pasaron todo 2021 afinando los efectos especiales, que son básicamente el cuerpo principal de esta película, porque, y con esto concluyo la introducción técnica, esta es básicamente una película animada, en el sentido en que es una película hecha a través de computadoras. Ya la película de 2009 había sido así. Era una película donde el elenco humano, como ustedes saben, la historia básica es que colonizadores humanos se trasladan a otro planeta, a la Luna, que orbita un gigante gaseoso que está habitada por unas tribus indígenas, o sea, una población indígena llamados los Na'vi, que son mucho más grandes que un ser humano normal. Entonces, bueno, tanto el ambiente de ese otro planeta como todas las especies que lo habitan, incluyendo los Na'vi, que son humanoides en silueta básica, pero tienen apéndices que nosotros no tenemos, por ejemplo, cola y un conector en la cabeza, que es como una especie de cable USB natural que le sale y está rodeado por pelo. Bueno, eso todo fue hecho por computadora. En esta película es todavía más, porque aquí los personajes principales son todos nativos de Pandora, que es la luna que orbita este gigante gaseoso. Hay un único personaje humano relevante, de importancia, que tiene más o menos un tiempo en pantalla que se pueda medir en más de 5 minutos. Todo lo demás es computarizado. Entonces, básicamente, esta es una película animada. Pero a diferencia de lo que es normal con las películas animadas, aquí los efectos especiales computarizados, comúnmente conocidos como CGI, que quiere decir Computer Generated Images, son de naturaleza fotorrealista. Es decir, una película animada, pero con un grado de realismo que nos hace creer que lo que estamos viendo es efectivamente algo táctil y que existe en la realidad. De muy buena calidad, los efectos de la primera película a mí me encantan. Tuve la suerte de poder volver a verla en cine recientemente. Yo la vi en cine en su momento en 3D, luego la he visto varias veces por televisión y finalmente la volví a ver en cine ahorita en septiembre, que la repusieron en cartelera a nivel mundial, la repusieron en salas de cine y es de una calidad impresionante. O sea, no ha envejecido nada los efectos especiales de 2009. Bueno, entonces esta película está hecha con las mismas técnicas y eso genera muchísimo trabajo. Hay una crítica sobre si se debe llamar esto o no película animada, porque al fin de cuentas los actores actúan, pero frente a unas cámaras que en vez de captar imágenes captan solo los movimientos,
Son cámaras especializadas con un software, son cámaras digitales evidentemente, que lo que registran es el movimiento tanto de la cara como del cuerpo, para que entonces estos personajes animados estén hechos sobre la base de actuaciones humanas reales. Eso se llama motion capture, captura de movimiento, y es una especie de versión moderna del clásico rotoscopiado, rotoscoping, que patentara Max Fleischer en 1919, que era básicamente filmar a un actor humano y luego dibujar, o sea, calcar, ¿no? O sea, proyectar lo filmado sobre una lámina de vidrio, poner una hoja de papel opaca encima y calcar básicamente la imagen, ¿no? Con lo cual, bueno, eso te produce una animación muy buena. Y bueno, las películas rotoscopiadas tienen efectos de movimiento muy bien hechos. Bueno, el motion capture es básicamente la evolución lógica tecnológica de eso. Entonces así los movimientos son bastante realistas. En realidad hoy en día se mezclan varios tipos de animación computarizada. O sea, el motion capture, por ejemplo, Gollum en la saga del Señor de los Anillos entre 2001 y 2003, y Jar Jar Binks antes que él combinaba motion capture con animación keyframe, o sea, cuadro por cuadro, donde el animador está dibujando ya directamente él sin estar calcando una imagen, sino simplemente tomando por referencia. Puede estar usando un humano como referente, pero es más una imitación, ¿no? O sea, voltea, ve y dibuja, voltea, ve y dibuja. No está calcando encima, o no es una computadora llenando los espacios vacíos. De esta forma, pues, es básicamente una película animada, por más que tenga actores de fondo, pero con un nivel de realismo en la calidad de la imagen muy elevado, lo cual llevó el presupuesto a estar entre 350 y 400 millones, con lo cual podría ser una de las películas más caras de la historia. La cifra definitiva no la sabemos porque esto es, bueno, el famoso Hollywood Accounting. Nunca hay una cifra real y exacta y precisa de cuánto costó todo, porque no es fácil de determinar, ojo. O sea, ahí se pueden mezclar muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, le mete a la cuenta lo que se gasta en distribución, mercadeo y promoción. Hay gente que no, los reshoots, los favores. Hay quien le mete la factura de los taxes, hay quien no. Si alguien se come un buen día un perro caliente en la esquina, se lo mete a la producción, hay quien no. Entonces, bueno, eso te puede modificar mucho el presupuesto, pero el presupuesto asignado era entre 350 y 400 millones de dólares, lo cual es una barbaridad y se ve en pantalla. Y bueno, hasta aquí en cuanto al apartado de producción y técnica. Pues bien, ahora sí pasamos a la crítica y aprovecho de introducirla con un dato que no mencioné en la sección anterior, que es el elenco. Y esto es porque el elenco es básicamente el mismo de la primera película, es decir, en el rol protagónico de Jake Sully está otra vez Sam Worthington, el actor australiano que, bueno, saltará a la fama justamente con la primera película de Avatar. Luego hizo un par de películas muy nulas, el remake de Clash of the Titans en el 12 y luego en el 14 la segunda de estas películas, con muy mala recepción de críticas. También hizo una película de Terminator, una de la saga Terminator, una especie de precuela spin-off que se desarrolla en el futuro, y básicamente, bueno, yo no había vuelto a verlo. Y en el rol de su esposa o de su pareja vuelve Zoe Saldaña, la americana de origen dominicano. Recuerden que todos estos personajes son ahora computarizados, pues, porque Sam Worthington hace el papel de un Na'vi, dado que él se queda, su alma, su conciencia se traslada al cuerpo del avatar que usó en la primera película. Zoe Saldaña siempre ha interpretado a una nativa del planeta. Han pasado los años en la trama y ellos ya tienen hijos, han tenido 3 hijos biológicos de ellos, y además tienen una hija adoptiva, que resulta que el avatar que quedó sin uso, que usaba el personaje de Sigourney Weaver en la primera película. Aquí no estoy spoileando nada porque todo esto está contado en los primeros 5 minutos de película, o sea, es la premisa. Y esto es una de las cosas que caracteriza a la película, que tiene una excesiva cantidad de exposición, que es
la técnica cinematográfica de cuando tienes que poner a los personajes a explicar abiertamente lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, la primera película también tenía eso a través del recurso del videoblog o del videolog, que dado que el personaje iba llevando una bitácora de su trabajo como explorador y como científico y como soldado. Aquí ya no, aquí no está esa justificación, pero mantienen el recurso cinematográfico de la narración. Entonces, bueno, todo lo que estoy explicando ahorita son los primeros 5 minutos de película. El personaje, el avatar que queda sin uso, que usaba el personaje de Sigourney Weaver, está encerrado en su envase de cristal con un líquido, flota como una especie de líquido amniótico, y un buen día sale embarazado y tiene, o sea, queda encinta, queda preñada, nadie sabe cómo, y produce una nave con conciencia. Que curiosamente entonces James Cameron decidió que este nuevo personaje fuese interpretado por la misma Sigourney Weaver. Una vez más, como estamos hablando de un avatar de Navi con conciencia, es un personaje computarizado. Entonces, como se pueden dar cuenta, todos los personajes son computarizados. Y aquí termina la exposición y el, entre comillas, spoiler. Resulta que el antagonista principal de la primera película, que era el coronel Quaritch, interpretado por Stephen Lang, en un papel que a mí es de los que más me gustan en esa primera película, vuelve. Todo lo que han visto la película original, yo imagino que se están oyendo esto porque han visto la película original y están ansiosos por ver esta segunda parte. Bueno, el personaje, ya hemos podido ver en los trailers que el personaje ha vuelto, pero ahora convertido en un avatar. Bueno, resulta que esto es debido a que justo antes de emprender la misión anterior, la misión en la que ellos pierden la vida al final de la primera película, habían trasladado su conciencia a través de unos mecanismos que no están mayormente explicados en esta, para mandarlos a la Tierra y entonces incorporarlos en los cuerpos de unos naves, tal y como ha pasado con el personaje de Jake Sully, pero a través de la vía de las posibilidades que ofrece el planeta Pandora. Básicamente, entonces tenemos el mismo elenco de la original, ahora simplemente con los villanos buscando venganza. Terminada aquí ya la exposición de la trama, pues paso a comentar que en general a mí me gustó muchísimo la primera película de Avatar. Yo me acuerdo que hice el esfuerzo por verla en el cine en 3D. O sea, la podría haber visto en cualquier cine, pero en ese momento, diciembre de 2009, en toda Venezuela solo había 2 proyectores digitales con capacidad 3D. Uno en el Cinex del Tolón y otro en el Cinex del Sambil. Y yo recuerdo haber ido al menos unas 3 o 4 veces a tratar de conseguir entrada. Finalmente la vine a ver ya como el 22 de diciembre y llegó un punto en que fui todos los días a tratar de conseguir entrada. Y bueno, finalmente conseguimos entrada como para una función de las 3 de la tarde y fui con 2 amigos, con Efraín y Diego, y la disfrutamos. A mí la verdad es que esa película me gustó mucho. Yo he conocido mucha gente que no es entusiasta de estas películas, las considera cualquier cosa, y esto es debido a una cosa que se le acusó mucho, a que la trama es relativamente sencilla y para nada original, porque la han acusado de ser una copia de Danza con Lobos y de Pocahontas. Pero la verdad es que lo que Danza con Lobos y Pocahontas narran desde un punto de vista un poco laxo, ha pasado muchas veces en la historia. O sea, que un pueblo conquistador, algunos elementos de este pueblo conquistador, algunos individuos se terminen integrando o pasando al bando contrario de los que están ofreciendo resistencia. Eso pasó en la conquista de América por parte de los españoles y portugueses, pasó en el periodo colonial americano, eso pasó incluso cuando los romanos se estaban expandiendo hacia la Galia. Eso ha pasado muchas veces. Entonces, a mí no me pareció nunca nada aburrido el hecho de que simplemente nos contaran una misma historia que en la humanidad ha pasado tantas veces, pero en un contexto de ciencia ficción y en otro planeta. Así que a mí nunca me pareció en eso un punto negativo de la película. Y como yo ya decía entonces, en 2009, cuando la vi, la verdad es que James Cameron nunca nos ha contado mayores historias complejas o enrevesadas con guiones enrevesados. James Cameron es guionista al mismo tiempo que director de cine. De hecho, sus primeros trabajos fueron como guionista, sus primeros trabajos ya pagos.
Y ha sido el guionista de todas sus películas, incluso cuando hizo el remake de francés que se desembocó, la película original francesa creo que se llama La Total o algo así. Y el remake, bueno, True Lies que ya les mencionaba, todos esos guiones los ha hecho él. Y bueno, son historias más bien básicas, probadas, que todos tenemos casi que ya incorporadas en el inconsciente colectivo, si tal cosa existe. Y sin embargo, son películas entretenidas y que nos gusta ver, porque por todo lo demás que viene después del guión, que ok, sí, son básicos, están muy bien hechos. O sea, las actuaciones que saca James Cameron de sus actores son buenas, el nivel de acción de sus películas siempre es bueno. Posiblemente la película más compleja que nos haya hecho James Cameron son las dos Terminator 1 y 2, del 84 y del 91 respectivamente, y son básicamente historias sencillas, sobre todo la primera es como más sencilla, ¿no? El único elemento ahí complejo es lo del viaje temporal y las implicaciones para el futuro, pero fuera de eso, todas sus películas, su primera película es la secuela de Pirañas 2, en español se llamaba Pirañas Voladoras. En inglés se llama Piranha 2 The Spawn, que creo que es del 81, 82. Luego tiene Terminator 84, Aliens, que en español es Alien 2, la secuela de Alien del 79, las secuelas del 86. Luego hizo The Abyss, El Secreto del Abismo, que es una película de ciencia ficción que pocos han visto. A mí me gusta mucho, la tengo en DVD, fue de mis primeros DVD. Luego la secuela de Terminator, luego True Lies, y luego Titanic, y luego pasó 12 años para hacer su siguiente película, que es Avatar, porque estaba esperando a que los efectos especiales llegaran al punto en que él pensó que tenían que estar para poder contar esta historia. Y bueno, nos deleitó a todos con una película gráficamente muy bien lograda, de verdad. A mí me parece que es una película impresionante, y como les decía en la introducción, cuando yo tuve la oportunidad de verla en cine hace poco, porque fue repuesta con motivo de la próximo estreno de la secuela, volverla a ver en pantalla grande, los efectos no han envejecido nada, sigue siendo muy buena película. En esta nueva, en ese apartado, el visual es igual de impresionante o más, porque la trama saca ahora a los personajes principales de la selva profunda donde vivían y se los lleva a la costa más cercana a vivir entre una comunidad de navis costeros, porque cuando el personaje de Jake Sully se da cuenta muy rápidamente que la reaparición de Quaritch lo que va a significar es una persecución atroz, porque lo que quieren es venganza, ahora con la ventaja de que también son navis, pues decide escaparse a la costa para vivir entre las comunidades isleñas en secreto. Entonces esto nos permite ver otros paisajes de Pandora, ahora costeños, bajo el agua. James Cameron es un asiduo buzo, de hecho El Secreto del Abismo trata de eso, y siempre le había gustado. De hecho, mucha de la fauna y flora que vemos en la primera Avatar está inspirado por la fauna y flora submarina de aquí de la Tierra. Entonces bueno, ahora nos presta la oportunidad de mostrarnos otro ambiente. Pasando ya a criticarlo, visualmente de verdad yo quedé extasiado. Yo he comentado con varios colegas críticos que hay una escena ya en el tercer acto de la película, que voy a describir muy someramente para no spoilear. Están todos los personajes en pantalla, que todos son navis y uno solo es el humano. Hay un humano, que no mencioné porque cuando les escribí a los personajes decía que Jake Sully y su esposa tienen varios hijos, todos son navis, adoptan una hija, pero en el grupo, o sea, amigos de sus hijos, aparece un joven humano que es un niño que nació de los primeros conquistadores que hubo en aquel planeta cuando llegó Jake Sully, y que como no podía volver a la Tierra porque no podían poner bebés en cámaras criogénicas, pues lo dejan crecer en Pandora, y crece rodeado de naves y bueno, se siente como un navi, pues. Eso también ha pasado muchas veces en la historia, aquí mismo en La Guajira venezolana, por ejemplo. Entonces, bueno, este único personaje humano, que es el único de verdad que tiene alguna relevancia, todos los demás personajes humanos que salen en la película tienen un rol muy, muy somero, muy, muy escaso. Hay una escena hacia el final, en el tercer acto, donde están ellos montando como una especie de motos de agua, huyendo. Llevan a un personaje herido y lo están sacando y lo están colocando en una roca, y la cámara subjetiva está todo el tiempo entrando y saliendo del agua como si fuese una persona ahí filmando. Toda esa escena, todos los personajes, todo lo que estamos viendo ahí es CGI, pero con este personaje humano arrastrando, ayudándolos también a los naves. Para mí esa escena resume
la calidad gráfica de la película. Es impresionante. Yo estaba viendo aquello y no me lo podía creer. Yo decía, wow, o sea, qué nivel de integración, qué perfecto nivel hacer agua y hacer pelos es lo más difícil de simular por computadora, pese a que en los últimos 30 años de desarrollo del cine computarizado hay compañías que se han dedicado exclusivamente a diseñar software de partículas que, por ejemplo, arena, o sea, granos, líquidos de diferente espesor y densidad. Aún así, eso es muy difícil de lograr recrear, sobre todo porque el cerebro humano es difícil de ser engañado con cosas que conocemos muy bien, y el agua es algo que conocemos muy bien. Entonces, cuando el agua no nos luce natural, el cerebro humano automáticamente lo detecta. Igual con las caras. Cuando un efecto especial de una cara nos luce algo raro, eso en inglés lo llaman el uncanny valley, que podría ser, bueno, el valle de lo raro, de lo que no nos cuadra. Hay algo que decimos, no sé, tiene algo raro, no parece humano, no parece que está vivo. Bueno, eso aquí está muy, muy disminuido. Además, la película tiene un efecto visual adicional. El cine, desde que se masificó y se estandarizó a principios del siglo XX, después de haber probado con diferentes velocidades, se estandarizó hacia los años 20 rodar las películas a 24 cuadros por segundo. Esto es de cuando era literalmente las películas. Hoy en día, que son digitales, las cámaras digitales que aparecieron en los años 80 filmaban a 30 o grababan a 30, pero no era película, era una cinta magnética. Cuando se hace el salto a través de, sobre todo por la presión que ejerció George Lucas con sus películas de Star Wars, con las precuelas, a principios de este siglo XXI, se le solicitó a las compañías que iban a hacer cámaras digitales que bajaran su frame rate, su velocidad de cuadros, a 24. Lo bajaran de 30 a 24 porque es el que los humanos tenemos un siglo viendo películas y es el que está probado que funciona bien. Bueno, sin embargo, en esta última década se ha probado, dado que el cine digital permite otras velocidades, subirlo a 48 o hasta 60. Pero los resultados es que la gente no le gusta porque produce un efecto muy raro, y es verdad. Por ejemplo, casi cualquier televisor 4K de estos que ahora se han vuelto muy populares vienen preconfigurados de fábrica a 60 Hz. Eso es justamente para la transmisión de eventos deportivos. 60 Hz, eso quiere decir son 60 líneas de refrescamiento a la vez, que equivaldría a 60 cuadros. Cuando vemos una película que fue filmada a 24 cuadros por segundo en un televisor que la está transmitiendo a 60 Hz, que vendría siendo 60 cuadros, el software del televisor recrea las imágenes que van en el medio. Y entonces el efecto es que la imagen se suaviza mucho y produce una sensación de que estamos viendo un producto televisivo de baja calidad, que es curioso porque con más cuadros sentimos que estamos viendo algo peor. Y la gente llama a eso el efecto de que estamos viendo una telenovela. Entonces, bueno, los televisores tienen una función para quitarle eso y que se vea como una película. Entonces, esta película, para mi sorpresa, lo detecté mientras la estaba viendo, está filmado a 48 cuadros por segundo en algunas escenas, las escenas de acción más trepidantes. Todo el último acto está filmado así. Y por primera vez no me molestó. Se veía bien, me gustaba cómo se veía, me parecía que contribuía muchísimo a la calidad de la imagen. Entonces eso contribuyó a la experiencia visual, además de que la volví a ver, o sea, la pude ver en 3D como vi la original. La original la vi en el cine 2 veces, las 2 veces la vi en 3D, una en el 9, otra hace poco, unos meses, y esta la vi en 3D y fue muy grato. Y de verdad, ahorita como en el pasado, me gusta el efecto 3D porque es bastante inmersivo. No es ese 3D balurdo de los años 50 o de los años 80 que es simplemente tirarle cosas a la cámara, es simplemente para crear una mejor sensación de profundidad y de inmersión, y aquí está muy bien logrado. Por desgracia, la vi en una sala 4DX, que son estas salas inventadas en Corea donde las butacas se mueven o echan agua o gas o se prenden las luces en la pantalla para simular la acción. Eso no es agradable, mucho menos cuando la película dura más de 3 horas, y esta dura 3 horas con 10 minutos. Y aquí empiezo a enumerar las cosas negativas. Esa duración de 3 horas 10 minutos me parece que trabaja en contra de la película. Creo que llegó un punto en que se me volvió tediosa. O sea, me dejó de... O sea, quizás podría decir que me sentía hasta aburrido en un punto cuando la película ya iba como por 2 horas, más o menos. Y no pensaba oye, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero sí, la verdad es que la historia no me tenía ahí tan enganchado. Cosa que no me pasa con la original. La original a mí
Yo la he visto varias veces por televisión. De hecho, el año pasado estuve a punto de comprarme una edición especial en Blu-ray y no, para nada produce ese efecto de tedio en mí. Aquí hay un punto en que los personajes, cuando están tratando de integrarse en la nueva comunidad, bueno, nos muestra todo este tiempo cómo se tratan de adaptar, sobre todo desde el punto de vista de los hijos de la pareja protagónica, con una dinámica muy, si se quiere, hasta cliché de adolescentes en un país extraño donde no se llevan bien con los nativos del otro sitio. Y eso me resultó fastidioso. Para más colmo, como también nos está mostrando la historia de los villanos de Quaritch tratando de conseguir a Jake Sully sin éxito, entonces nos muestra la táctica que decide, que es, bueno, cuando logran detectar que está en algún lugar de la costa, deciden emprender un programa de caza de ballenas, sin saber ellos lo que eso implica, tratando de que con eso van a producir la reacción y hacer que finalmente Jake Sully aparezca. Si bien desde el punto de vista de acción y visual todas esas escenas de la caza de ballenas están muy bien logradas y eran muy excitantes desde el punto de vista visual, me pareció una distracción porque además, y aquí viene un spoiler, si quieren salten 2 o 3 minutos, descubrimos en algún punto, aunque no está dicho de una manera que cuadre muy bien, hasta que después de un rato decimos, no, sí, resulta que estas especies de ballenas que llevan el nombre de Tulux, son unos animales marinos, son seres conscientes y pensantes y que se logran comunicar con los nativos. Es decir, que estamos hablando de un planeta que tiene 2 especies inteligentes, no solo una, no solo los Na'vi. Y ahí es donde la película a mí se me comienza a descarrilar un poco. Porque siento básicamente que a nivel de historia, además de que la película divaga a ratos y la trama central se me pierde, siento, y esto es una de las cosas que más me molestaron, que la película incluso plantea algunos argumentos que trabajan en contra de los argumentos que sostienen la película original, que a mí me había gustado bastante. Por ejemplo, en la película original aprendemos que los Na'vi tienen una lengua propia y que los humanos tienen que aprenderlo al mismo tiempo que ellos han aprendido inglés. Pero mientras los Na'vi están hablando entre ellos, están hablando en su propia lengua, que James Cameron le encargó a un lingüista que le inventara una lengua, y tiene bastantes escenas habladas en Na'vi. Y vemos a los humanos queriendo aprender Na'vi. Aquí, si bien cuando hay alguna interacción entre humanos y Na'vi los vemos tratando de hablar en la lengua del otro, sin embargo, cuando están los Na'vi reunidos entre Na'vi, incluso algunas comunidades Na'vi que no habían tenido mayor contacto con los humanos en el pasado, por lo que la trama misma nos está explicando, los vemos entre ellos hablándose en inglés. Y entonces eso no me gustó para nada. O sea, me parece que trabaja en detrimento de la riqueza y del aporte de riqueza argumental de la película original. Todos estos personajes, en mi opinión, deberían haber estado hablando Na'vi entre ellos. Tiene sentido que Jake Sully de repente hable con su familia y sus hijos en inglés, porque eso pasa bastante entre los inmigrantes. Yo tengo amigos de origen árabe o de origen portugués que sus padres les hablaban en el idioma de donde ellos venían. Y a veces sus hijos les respondían en español o en el otro idioma también. Entonces no me extrañaría que los hijos de Jake Sully hablaran en inglés, pero que los demás miembros de la comunidad, incluso los Na'vi de la costa, que nos dice la trama, nunca habían tenido mayor contacto con los humanos, ahora también nos hablan en inglés entre ellos. Eso no me gustó. Además, en la primera película, la misión humana está aquí está en Pandora tratando de extraer un mineral que levita, que le llaman Unobtainium, que es el típico nombre que se pone en minería a aquel material que estamos deseando y no hemos encontrado. Eso le molestó a mucha gente en alguna oportunidad cuando leo críticas de la primera película. Eso es una de las cosas que más comentan en sentido crítico negativo, que ay, qué bola, le pusieron el nombre de Unobtainium al objeto deseado que hay en este planeta. Bueno, resulta que en esta segunda película, aunque aparecen las minas al principio, porque cuando vuelven los humanos uno dice, bueno, claro, están volviendo porque necesitan Unobtainium, no, resulta después de un rato que ahora lo que les interesa es alguna sustancia que segregan estas ballenas, y tú dices, bueno, pero ¿de cuándo acá? ¿Y por qué? Y si además antes tenían el reparo de no irse a la guerra con los grupos nativos, porque sabían que eran seres conscientes y no se puede tratar así a los seres conscientes, ¿cómo es que entonces las ballenas las están cazando de manera tan indiscriminada cuando son seres conscientes como la primera? Y además, el inicio del tercer acto en la película original es que
Jake Sully se convierte en un líder carismático a través de poder haber logrado domar a este reptil volador de una especie diferente a los que ellos dominaban, lo cual tiene un símbolo dentro de la comunidad Na'vi y le permite unir a todas las tribus en una forma equivalente a la de Gengis Khan en el siglo XIII. Lo vemos aún así ahora, otra vez teniendo que construir alianzas políticas, teniendo que convencer, y pareciera que los Na'vi se les olvidó el peligro que representaban los humanos, cuando todavía no ha pasado sino una generación y todos los Na'vis que vivieron la Primera Guerra siguen vivos. Entonces eso también me parece que trabaja en detrimento de la historia. O sea, yo no lo compré, me pareció que simplemente como el guión no lo necesitaba, lo descartaron, y entonces me pareció un facilismo que, combinado con la divagación del guión, o sea, de la historia en un punto al punto de que se me volvió tediosa o enredada, y al punto de descartar elementos narrativos interesantes como la barrera idiomática y cosas así, eso me parece que ahora sí, esta película a nivel de historia me decepcionó. Repite mucho el esquema de la original, traiciona algunos de los elementos originales que le daban riqueza de contenido a la película original, y termina divagando un poco, convirtiéndose en una película gigantesca de más de 3 horas. Que afortunadamente en el campo visual y como película narrada visualmente me fascinó. O sea, yo no me podía creer lo que estaba viendo. Entonces me dejó una sensación agridulce. A nivel de historia, la película me perdió considerablemente, cosa que no había hecho la primera, pero a nivel visual me mantuvo retenido. Y como el cine es, y yo he insistido muchas veces, básicamente una forma de narración visual antes que cualquier otra, y como pieza artística la valoración estética está por encima de la teórica o la filosófica, yo considero que es una película chévere, a mí me gustó. No tiene sin embargo los elementos de valor extra que yo le hallo a la original. Como esta es una secuela que además fue filmada con su continuación directa, o sea, Cameron va a hacer al menos una tercera película que ya filmó, lo que está es produciendo los efectos especiales. Esta película tiene adicionalmente el hecho de que uno ya le siente abiertamente que es un eslabón más para dejar la historia con el planteamiento de la tercera. Y eso es muy típico de cuando un director se propone hacer una secuela, una trilogía. O sea, por más buena que sea El Imperio Contraataca, el episodio 5 de Star Wars, su cierre se siente inconcluso porque nos está dejando la resolución del conflicto para la tercera película. Cosa que la película original nunca tiene, porque como si no sale bien es la que tiene que contar toda la historia, entonces la primera película de Star Wars, la primera película de Avatar, cierra la historia en un punto satisfactorio para los que hemos estado viendo la película hasta ese punto. Y si bien al final de Star Wars vemos que Darth Vader queda vivo y sabemos que el imperio no se limitaba a la Estrella de la Muerte, y aquí sabemos que al enviarlos a los humanos de regreso a la Tierra es harto probable que vuelvan, bueno, uno dice, aquí secuela, hay material para secuela, pero el conflicto central de la historia concreta que estábamos viendo queda resuelto. En esta no, queda planteado para después, al igual que en El Imperio Contraataca. Entonces, bueno, sí, tengo ganas de saber cómo van a resolverlo. Esta película plantea que además de la avaricia por recursos, los humanos se tienen que mudar a Pandora es porque no hay remedio para la Tierra. Entonces eso quiere decir que entonces los humanos están movidos por una crisis existencial. O sea, para ellos es migrar o desaparecer. Entonces eso, si bien los vemos actuando en esta película de una manera un poco más maniquea y burda que en la original, cosa que también es algo que resiento, uno, a partir de ese pequeño diálogo que solo sale planteado en un punto en la historia, muy al principio, y luego no lo vemos mencionado más, ni es argumentado por los villanos o por los antagonistas, bueno, queda ahí, y yo espero que eso sea desarrollado en la tercera película. Si no lo hacen, ahí sí ya definitivamente creo que la saga me va a perder, porque si bien visualmente me sigue agradando muchísimo, es cierto que aunque he dicho todo esto sobre el valor estético del arte y la prioridad que debe tener la valoración estética, bueno, también uno está aquí por la historia, sobre todo los que nos movemos más hacia
los que tenemos más como ínfulas de intelectualidad. A mí la primera película de Avatar me gusta mucho como ejemplo perfecto de liderazgo carismático. La he planteado en clase muchas veces, ¿no? Como ejemplo. Entonces, bueno, me gustaría ver cómo resuelven eso, cómo las implicaciones políticas se van volviendo complejas, en vez de que se vayan simplificando como sentí que pasó en esta. Entonces, bueno, básicamente, si quieren que reduzca mi análisis a una conclusión, pues mira, esta reseña va larguísima. Diría que Avatar The Way of Water me me dejó contento a nivel visual, de verdad es increíble, pero a nivel de historia me he pasado al bando de los que se sienten decepcionados por una historia bastante simple. Fíjense, si yo agarro cada una de las partes por separado de la película y las analizo aisladamente, me gusta mucho más que si la veo como conjunto. Eso es lo que tiene esta segunda película. Pero sigo expectante por una tercera que, bueno, llegará en 2024 cuando puedan terminar con los efectos especiales. Cameron quiere hacer 2 más, pero va a depender de cómo sea la vida de estas 2 en taquilla. Por lo pronto ha tenido un buen comienzo, ya empezó con un buen fin de semana, recaudando más de $50 millones, que para el estado actual de la industria de la exhibición del cine es un buen número. O sea, más que cualquier película de Marvel de este año o del anterior. Pero todavía está muy lejos. Según los cálculos de Cameron, la película tendría que hacer $2.000 millones para que se pague sola. No sé cómo está sacada esa cuenta. Bueno, la contabilidad de Hollywood Accountability es un misterio, una arcana, pero lo cierto es que, bueno, la va a tener difícil y cuesta arriba, pero yo sí creo que le van a hacer más películas. Cameron dijo que cuando él entregó el guión de esta película, el estudio le devolvió 3 páginas de comentarios. Eso es normal en Hollywood. Como tú estás pidiéndole dinero a un tercero, tú le presentas el guión y entonces te devuelven notas. Es como se llama eso. Le dieron 3 páginas. Cuando mandó el guión de la segunda secuela, es decir, la tercera película, la que ya está filmada pero no completada, le dieron 1 página. Y él comentó que ahorita él mandó hace poco el guión de la cuarta, que esa sí no está todavía filmada, y no le devolvieron ninguna nota. Solamente le mandaron un email con una expresión de asombro. Le dijeron, oh fuck, y ya, eso era todo. Entonces, bueno, espero que de verdad suba un poco la barra. Siento que bajó a nivel argumental, pero sigue arriba a nivel visual. Entonces, bueno, quedo con ese sabor agridulce de que la película me aburrió un poco, me pareció muy repetitiva, me pareció hiper simplificada, pero wow, o sea, visualmente es un manjar y es lo que el cine debe ser como medio de comunicación visual. Coño, yo no tengo remedio. Cuando voy a reseñar una película de 3 horas, me tomo 30 minutos de 180 para reseñarla. Pero me queda la satisfacción de que no, satisfacción no me queda ninguna, pero por lo menos muchos de los reseñadores que yo sigo en redes sociales, en YouTube y cosas, caen en lo mismo. Entonces, bueno, nada, espero me hayan oído hasta el final. Espero no les haya desanimado, porque la película de verdad vale la pena verla en cine. Es un manjar para los ojos, pese a sus debilidades argumentales. Y bueno, nada, que vengan las otras. Por lo menos quiero ver la segunda secuela, o sea, la tercera en total. Recuerden que pueden ser mecenas de este podcast visitando mi Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos, o hacen clic aquí abajo en la cajita de información donde dice Patreon, donde dice mecenas, o sea, donde los invito a visitar mi perfil. También pueden hacérselo llegar a aquellas personas que creen que les pueda gustar o interesar. Hasta la próxima.